Una parte de la física que nació en el siglo XX es la física cuántica. Esta teoría no solo ha cambiado la forma en que los físicos ven el mundo, sino que también ha revolucionado nuestra sociedad. Pues desde las luces de LED a la electrónica, de nuestros ordenadores, teléfonos móviles, cámaras digitales, la medicina, todo se basa en fenómenos y procesos predichos por esa teoría que describe los ladrillos más pequeños de nuestro universo. Vamos a hablar en los siguientes minutos de mecánica cuántica, también de la computación cuántica, y esperemos llegar hasta físicos que hoy son muy importantes, también físicos españoles, y que están trabajando en este área de la computación cuántica. Para ello nos acompaña Carlos Antoranz, catedrático de Física de la UNED. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Cristina Santamarta, profesora de Física en nuestra universidad. Hola, Cristina. Hola, Isabel. Y Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física también en la UNED. Hola, Daniel. Hola, Isabel. Yo creo que podemos empezar por hablar de los orígenes de la mecánica cuántica. Todos creemos que la mecánica cuántica es algo pues de física moderna, prácticamente del siglo XX. Sin embargo, como todo, tiene unos orígenes que se remontan mucho más allá. Bueno, podemos remontarnos al siglo V a.C., cuando Demócrito pensó que la materia estaba formada de unos elementos que eran indivisibles. Siempre el átomo está relacionado con la no división. Y eso lo pensó en el año 400 más o menos antes de Cristo, o sea que hace bastantes años. Ahí se pensaba que estaban formados por los 4 elementos que eran el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y desde ese siglo hasta mucho más tarde, hasta Lavoisier más o menos en el siglo XVIII, no hay una preocupación realmente, digamos, intensa por saber cómo está constituida la materia. El saber cómo está constituida la materia es fundamental, porque la cuántica se basa justamente en conocimiento de las reglas o las leyes que nos permite transformar, modificar ese tipo de materia. Entonces, todo funciona más o menos bien con la mecánica clásica, con la electricidad, digamos, más o menos clásica, hasta que aparecen ciertas cosas que no verifican esas ciertas leyes. En concreto, no se verifica una cosa que es la radiación del cuerpo negro, y aparece una cosa que se llama el efecto fotoeléctrico, y aparece el electrón. Ser capaces de ver que existe un electrón y que existe una carga negativa hace que pensemos que esa constitución de la materia, que es neutra, tiene también que tener una carga positiva. ¿Dónde está y cómo está formada? Entonces, eso da lugar a ciertos modelos muy sencillitos al principio, que son modelos de Sommerfeld, por ejemplo, hasta llegamos al átomo de Bohr. Yo creo que podemos hablar un poquito, si quieres, de ese pudding de pasas, esos modelos que hay inicialmente. Pero lo cierto es que este paso hemos hablado en anteriores programas pues de relatividad, hemos hablado de la figura de Einstein y, por supuesto, de su teoría. Y la cuántica es otra cosa, es otra manera de ver la física, y hasta ahora mismo, estamos en el año 2015, las teorías en cuanto a la teoría de la relatividad, la física más tradicional, o quizá aunque sea también física del siglo XX, y la cuántica todavía no han llegado a tener teorías que se puedan unir. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre estas dos patas tan importantes de la física? Como ha explicado el profesor Antoranz, la mecánica cuántica intenta explicar una serie de fenómenos que discrepan con nuestras experiencias cotidianas. Y la relatividad intenta explicar otra serie de discrepancias. La cuántica se refiere a las cosas muy pequeñas y la relatividad a las cosas muy rápidas. Cuando las cosas pequeñas se mueven muy rápidamente, podemos más o menos compaginar las dos. Es lo que se llama la electrodinámica cuántica. Pero cuando, además de ser muy rápidas, pues hay campos gravitatorios, es cuando ya todavía no hemos conseguido encajar las dos cosas. Entonces son modelos, tanto uno como el otro, que tratan de resolver situaciones que no son clásicas, que no son las que nos encontramos en la vida diaria. Pues bueno, no nos encontramos en la vida diaria. Ahora hablaremos de muchos progresos de la mecánica cuántica que sí que estamos usando a diario. Esto quiere decir, un poco por concretar, por cerrar un poco el círculo, que en cuanto la gravitación entra, la mecánica cuántica de alguna manera entra en colisión, o este modelo colisiona, y todavía no se ha logrado unir este puzzle. Pues todavía no. Hay muchas propuestas, pero ninguna... Son situaciones tan extrañas, tan límite, que todavía no se pueden hacer experimentos que nos permitan decantarnos por unas teorías o por otras. En principio, las teorías de la gravitación funcionan para masas y cosas grandes, y en la cuántica estamos bajando, como bien has dicho en la presentación,
a los ladrillos más pequeñitos que componen el universo, donde las fuerzas de gravitación en principio no afectan. Hay otro tipo de fuerzas que sí que están afectando a distancias atómicas, pero no la gravitación. Sí que es verdad que la gravitación es un poco, hay como un límite de tamaños entre cómo funciona el universo a escala grande o cómo funciona a escala pequeña, donde nos olvidamos de estas fuerzas de la gravitación. Y hemos hablado un poco de los padres de Demócrito, un poco nos hemos remontado muy atrás, pero verdaderamente los padres de la mecánica cuántica, por ejemplo, Max Planck, el siglo XX, estos comienzos del siglo XX, que para la física fueron verdaderamente espectaculares, también en mecánica cuántica. Max Planck lo que hace es resolver uno de los problemas. Hay un problema, un paradigma que se llama la radiación del cuerpo negro, que aunque en teoría tenía que tener un cierto estilo de un tipo de curva, la curva experimental no se parecía. Parecía para unos ciertos valores, pero no para otros ciertos valores. Entonces eso hace que discrepe y no se entienda cómo está funcionando. Planck es muy listo y sobre todo sabe muchas matemáticas, lo que hace es una teoría a través de un ajuste. Y para realizar ese ajuste le hace falta obtener una constante, que él llama h, y que la pone en la exponencial que le sale. Y bueno, pues ahí lo deja. Pero Einstein lo que se da cuenta estudiando el efecto fotoeléctrico es que esa misma constante aparece y le da la explicación de cómo saltar de niveles energéticos, cómo sale esa energía, en qué forma sale esa energía, sale cuantizada. Y sale cuantizada en una unidad mínima que justamente es h. Entonces, a través de su estudio del efecto fotoeléctrico pasa a explicar el efecto de la radiación del cuerpo negro. Y entonces tenemos el primer ladrillo para explicar algo que después va a llevar a un montón de adelantos y de inventos, que justamente es la cuantización de la energía. A mí me gustaría aquí resaltar un poco cómo se investiga en física cuántica. Nadie ha visto un átomo. No tenemos microscopios suficientemente potentes para ver un átomo. Sin embargo, estudiando los efectos colaterales que nos llevan a hacer un cálculo de qué es lo que está pasando dentro, nosotros nos inventamos un modelo de átomo que responde a esas propiedades. Lo que está diciendo Carlos de que la energía sale en paquetitos, nadie ha visto un paquetito de energía. ¿Y a qué responde eso? A la solución de una ecuación. Es decir, utilizando las matemáticas, yo hago un experimento, obtengo una serie de datos, los dibujo en unas gráficas y digo, esto, ¿cómo está funcionando para que estas gráficas salgan así? Y ahí voy a algo que no es real. Esos datos son reales. Yo los mido y hago una gráfica y veo cómo se comportan. Y yo hago una abstracción de eso y lo convierto en ecuaciones, que son números, nada más que números. Planck tuvo la grandeza de, para ajustar una ecuación que respondiese a cómo eran esos experimentos, dijo, bueno, pues tengo que meter aquí pues esto, una constante que llamó h, y de ahí inferir que la energía sale en paquetitos y que esos paquetitos son cuantos y que son todos iguales, valen lo mismo, pues es la grandeza de cómo se estudian toda la física cuántica en la que no vemos lo que tenemos debajo, es solamente el reflejo de lo que nos dan unas ecuaciones, unos números y unas soluciones, que ahora a lo largo del programa se hablará mucho de las soluciones a las ecuaciones. La solución de una ecuación me está haciendo a mí pensar en cómo se hace el fenómeno físico de debajo, pero ese fenómeno físico yo nunca lo he visto. Estamos hablando de abstracciones, claro, y esta abstracción desde luego nos va a llevar luego, y estos modelos matemáticos nos van a llevar luego a una serie de aplicaciones de las que hablaremos después y que serán reales, digamos, que podremos ver, pero verdaderamente comprender simplemente lo que significa este paquetito, este cuanto, que así se llama, y cómo se transfiere, digamos, es algo complicado, es algo muy complicado, sobre todo cuando hablamos de modelos matemáticos que luego tenemos que aplicar. El comprender esta aplicación es quizá lo que nos ofrece mayor dificultad. El comprenderlo desde un punto de vista matemático es complicado, porque las ecuaciones que involucra son complejas realmente. El entenderlo desde un punto de vista de nuestra vida cotidiana también, porque nos lleva a muchas paradojas. Pero podemos pensarlo como lo pensaron los padres de la mecánica cuántica. Einstein, por ejemplo, lo que hace respecto a Planck es ver qué es lo que dice su ecuación, que es la energía parece que se transmite en pedazos, en cuantos, y Einstein dice, no es parece que, es que el experimento nos está diciendo que se transmite en forma de pedazos.
Cuando se hacen experimentos en los que las partículas parece que se comportan como ondas, Louis de Broglie dice, no, es que cada partícula tiene una onda asociada, que es la que describe cómo se mueve, aunque después al final detectamos una partícula. Si lo pensamos de esta manera tan positiva, la corriente filosófica de la época se llamaba el positivismo, pues si lo vemos de esta manera tan basada en el experimento, en la evidencia, no nos debe resultar tan complicada la mecánica cuántica. Es cuando intentamos verlo desde el punto de vista de que podemos seguir en cada instante el movimiento de una partícula por el espacio, como decía la mecánica clásica, cuando nos rechina. Pero si nos fijamos solamente en lo que es observable, lo que decía Cristina, no vemos el átomo, pero sí vemos la luz que emite, y esa luz va cuantizada porque el átomo da esos saltos de energía. Desde ese punto de vista es mucho más sencillo verlo. Vamos a hablar, aunque sea brevemente, de aplicaciones prácticas. Luego entraremos en la computación cuántica, que también me parece fascinante, aunque todavía es un mundo casi por resolver, porque todavía eso es a largo plazo. Por ejemplo, Juan Ignacio Cirac nos habla de, para poder tener un protomodelo un poco que se pueda utilizar, habla de 25 o 30 años. Bueno, a no ser que Google o IBM meta muchísima prisa y en 15 los podremos tener. Eso lo dice también él mismo. Pero en cuanto a las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica, ¿podemos poner algún ejemplo? Pues uno muy visible es el láser. El láser se basa en un fenómeno cuántico predicho precisamente por Einstein. Einstein vio que la presencia de fotones, que son cuantos de luz, de una manera pues no clásica, no por pura interacción, producía una emisión estimulada de los átomos que tenían más energía. Bueno, pues Towes y Shallow, 30 años después de que Einstein propusiera este modelo de emisión estimulada, se les ocurre cómo producir emisión estimulada en gran cantidad. Y 2 años después, Feynman construye el primer láser. Entonces es una idea cuántica de 1917 que en 1960 produce el primer láser que funciona. Por ejemplo, para la electrónica también importantísimo. La electrónica sí, pero lo que da base a la mecánica cuántica es una rama completa de la física, que es la física del estado sólido. Toda la física del estado sólido se fundamenta en la cuántica y ha dado lugar a todo el desarrollo que tenemos en todo tipo de dispositivos electrónicos. Cuando hablamos de electrónica, hablamos antes de física del estado sólido. Y antes de física del estado sólido hablamos de cuántica. Eso no ha ocurrido con la relatividad. La relatividad nos permite conocer quizá los orígenes del universo, los orígenes del mundo y cosas por el estilo, pero no ha dado esa aportación a la vida diaria que ha dado la cuántica, a pesar de que sea tan complicado. Y además no se entiende muy bien en algunos casos, porque cuando Feynman construye su láser con una luz de flash, es un flash, con lo que él hace un láser, se lo enseña a la prensa no entiende que eso sea un gran descubrimiento. Y le preguntan que si pueden fotografiar las cosas que hay alrededor del láser, porque otras máquinas. Entonces buscan multímetros, buscan todo tipo de fuentes de alimentación, cosas muy raras. Pero Feynman dice, no, esto es. Y como no le hicieron caso, metió el láser dentro de una habitación y puso un cartel, for credible lasers inside, o sea, para los láseres que sean creíbles, ve usted aquí dentro. Siempre ha chocado la cuántica y su aplicabilidad. Una aplicación muy buena que tiene también la cuántica, muy grande, es en medicina. La medicina nuclear, los aceleradores para tratamientos de cáncer, la imagen por resonancia magnética. La imagen por resonancia magnética es cuántica pura. Los átomos de nuestro cuerpo están en un cierto estado. Cuando se les transmite energía, cambian a otro estado que se llama el estado excitado. Al dejar de transmitir energía, vuelven a su estado original y al volver al estado original devuelven esa energía que habían cogido, que no es suya. Y esa energía que devuelven es la que nosotros medimos y con eso se hace la imagen de resonancia magnética, que parece un poco de ciencia ficción, que con la energía que me están devolviendo unos átomos cambiando de estado, yo sea capaz de hacer una imagen del interior del cuerpo humano. Es curioso, como nos está diciendo también el profesor Antoraz y también la profesora Santa Marta, que veamos clarísimamente en algo que parece muy complicado matemáticamente y hasta filosóficamente de entender, que sin embargo las aplicaciones prácticas estén ahí y además que para la persona sean importantísimas. Una resonancia magnética, un láser o la electrónica que manejamos continuamente.
me gustaría dedicar, aunque sea los últimos minutos, a hablar de computación cuántica, que yo creo que se obtiene de la convergencia de dos teorías, ¿no? Tan fascinante como es, por un lado, la cuántica y por otro, la computación. Pues sí, en la actualidad ya estamos utilizando la computación y la cuántica en la electrónica de nuestros ordenadores. Cada vez tenemos ordenadores más rápidos porque funcionan en escalas más pequeñitas. Los transistores que forman las CPUs de nuestros ordenadores están cada vez más cerca unos de otros, son cada vez más pequeños, y estamos llegando a un punto en el que pronto los electrones empezarán a mostrar sus características cuánticas y no estarán localizados en un transistor, entonces saltarán al de al lado y empezarán a dar errores. Por eso hay un límite en lo que podemos llegar por los métodos ordinarios de la electrónica, y el siguiente paso parece aprovecharse este límite, que es los efectos cuánticos, para desarrollar nuevos ordenadores, que son los ordenadores cuánticos. Hay un físico español, por nombrarlo aquí, yo creo que es importante, Juan Ignacio Cirac. Él ahora mismo pues está en el Instituto Max Planck en Alemania y verdaderamente nos habla y nos define muy bien porque está trabajando en el tema de computación cuántica, que habrá, y en un futuro, como decíamos antes, más o menos cercano, un computador que no tendrá prácticamente nada que ver con lo que hoy conocemos, porque sus límites estarán mucho más allá y nos servirán además también para muchísimas cosas. El objetivo de la computación cuántica es utilizar una serie de efectos que ocurren, digámoslo así, a distancia. Entonces eso permite transmitir información sin que nadie pueda estar en medio para escuchar. Es una manera de conseguir privacidad en las comunicaciones. Pero luego, cuando esa forma de transferir información de una manera más o menos invisible la concentramos en una serie de átomos, en una serie de partículas cuánticas, lo que podemos conseguir es que esas partículas evolucionen de una manera que resuelvan un problema. Si las ponemos en diferentes estados, pueden resolver un problema en cada uno de esos estados. Y en cuántica, una partícula puede estar en muchos estados al mismo tiempo y solamente podemos definir un estado final cuando vamos a hacer la medida. En ese caso, si toda la solución del problema en todos esos múltiples estados llega a un punto en el que medimos la solución, pues habremos conseguido que el problema se haya resuelto en paralelo, pues que haya conseguido resolver algo que un ordenador normal requeriría miles de veces más tiempo. La diferencia entre un ordenador cuántico y un ordenador normal, así en breve, es que un ordenador normal funciona con bits y los bits, los modos de información, digamos, pueden ser 0 o 1. Ya está, dos estados. Es o 0 o 1 y combinando un montón de ceros y un montón de unos, pues tenemos ahí una serie de información que podemos leer. Y la parte del ordenador cuántico, que es muy difícil de entender, yo misma la entiendo por encima, solamente la entienden bien los físicos que están trabajando en ello, eso hay que decirlo, es que una partícula puede estar en muchos estados a la vez. No tiene por qué estar en un 0 o en un 1. Entonces, tener un ordenador cuántico con muchas partículas que pueden estar en muchos estados a la vez es como trabajar con miles de ordenadores a la vez, que es más o menos lo que cuenta Cirac, que es la persona que más sabe de estas cosas en estos momentos. Tanto que el propio Cirac dice que si se quisiera copiar una tarjeta de crédito no podría ser precisamente por eso que está diciendo la profesora Santa Marta, porque en el momento en que se quisiera hacer un modelo y se quisiera copiar como algo definido, se destruiría ella misma. Eso es un poco otra rama de la que también habla mucho Cirac, que es la transmisión de información cuántica. Y eso sería un nuevo modelo de encriptación en el cual también es algo que es muy difícil de comprender. Si nosotros tenemos dos partículas a las que hemos sometido a un cierto tratamiento y esas dos partículas las alejamos en distancia, las ponemos a 10 kilómetros una de otra, cuando una cambia de estado, la otra también. Pero lo difícil de entender y lo curioso es que la transmisión de información de que una partícula ha cambiado de estado no va por un cable o por una onda, se transmite de manera instantánea y sin que medie nada. Con lo cual, si hay una persona en medio intentando escuchar lo que le dice una partícula a la otra para ver cómo cambia de estado y qué información está transmitiendo, no podrá ver nada. Entonces así podremos enviar información encriptada, lo único que yo tengo que tener la partícula gemela de la que esté en el otro lado para que esa partícula gemela cambie de estado. Verdaderamente todo es fascinante. Yo creo que tendremos que seguir hablando de este tema igual que hablamos de relatividad, porque se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Es un presente y será desde luego un futuro. La física cuántica está ahí y la computación estará
y podremos ver, supongo, y si no nosotros, por lo menos nuestros hijos, un computador más o menos en un tiempo relativo. Muchísimas gracias a los tres. A ti. Gracias. Gracias.